Bienvenidos a este nuevo live de este miércoles. ¿Tengo pensamientos o mis pensamientos me tienen? Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Edmundo Alarcón, psicólogo, psicoterapeuta, docente de universidad, tallerista, facilitador de talleres, grupos, procesos de introspección, de sanación, de autodescubrimiento para pronto. ¿Cómo vivir a gusto en mí mismo? ¿Cómo hacer para este que soy sea una experiencia agradable? Entonces, a grandes rasgos, ese soy yo. Ahora, el tema de hoy. ¿Tengo pensamientos o mis pensamientos me tienen? Laura, bienvenida, mucho gusto. Qué bueno verte por aquí también. Esto sonará muy simple. Incluso hasta parecería, ¿qué tanto hay que hablar de los pensamientos? Pero es un tema fascinante que quiero que vean esto. Si quieren invitar a alguien, invítenlo porque esta primera parte está bien divertida. El ser humano, si lo vemos a ciencia cierta, es un animal como cualquier otro, a diferencia que tenemos pensamientos. Entonces, el ser humano piensa que es un ser superior a todos los demás y a partir de sus pensamientos empieza a destruirlo todo. Me voy a seguir regresando. Me voy a regresar. El ser humano, la diferencia que tenemos de muchos otros seres es el pensamiento. Ahora, hola Connie, bienvenida. Creemos que nuestros pensamientos nos hacen nos hace ser un ser más feliz, un ser más pleno, un ser más capaz. Pero no es cierto. El ser humano lleva pocos años sabiendo pensar y entonces empezó a confundir la realidad con los pensamientos. Repito esto porque está bien interesante. Hola Rocío, bienvenida. El ser humano es un animal, como un animal desarrolló, la evolución nos llevó a tener pensamientos y el ser humano empezó a confundir la realidad que existe con sus pensamientos y empiezo a aterrizar esto. Hola Luisa, ¿ha notado que hay un montón de personas que en vez de buscar su felicidad, buscan su idea de felicidad? Que en vez de buscar vincularse con alguien, buscan su idea de relación. ¿Han visto que en relaciones de pareja, de entrada por default es como, no, pues ya somos pareja, eso implica que tú me eres fiel, yo te soy fiel y que la fidelidad es no acostarnos, ni besarnos, ni mandarnos mensajitos con alguien más? Eso no es una relación, eso por default es una idea de relación. Lo interesante es que esa idea de relación genera demasiado sufrimiento y entonces la gente cree que esa es una relación de pareja, en vez de darse cuenta que esa es una idea de relación de pareja. Otro ejemplo también interesante. Tengo la idea de que yo soy alguien feliz. Como tengo la idea de que soy feliz, cuando siento tristeza, niego mi tristeza porque mi idea es que yo soy alguien feliz, porque tengo otra idea de que estar triste está mal. Y entonces estoy experimentando algo que es real, que niego lo que estoy experimentando porque tengo una idea de que no debería de ser así. Y después escucho a alguien y digo, el problema son mis pensamientos. Entonces tengo un pensamiento de que mis pensamientos son los que me hacen sufrir, por lo tanto pienso que debo de dejar de pensar. Pero es absurdo que piense que debo de dejar de pensar porque para pensar que debo dejar de pensar tuve que pensar. ¿Me van siguiendo cómo funciona esto de la mente? Y entonces, como tengo una idea de felicidad, significa que como esto no se parece a mi idea, ahora pienso que estoy triste. Y como pienso que estoy triste, me empiezo a sentir más mal conmigo mismo porque yo quiero estar hacia allá. Y entonces como quiero ir a mi idea de felicidad, rechazo mi experiencia presente porque mi idea me lleva para allá. Y como esto no es la felicidad, y yo quiero la felicidad, pero ahí es lo interesante. Los humanos somos buscadores compulsivos de ideas, no de bienestar. Repito, el ser humano es un ser buscador compulsivo de ideas. Ejemplo,
¿Saben cómo le hizo Coca-Cola para vender demasiado? Además de, por supuesto, tener una sustancia química que genera adicción y más el azúcar. Vende ideas. Coca-Cola vende la idea de familia. Va por ahí. ¿Has notado que tú llevas tu vida? Uy, una frase bien interesante. Tienes que ser alguien en la vida. ¿Te das cuenta que eso es absolutamente una idea? Ser alguien en la vida significa tener una idea de lo que crees que es ser alguien. Y entonces como tienes una idea de qué es ser alguien, descalificas lo que estás experimentando porque entonces yo no soy alguien. Y entonces pasas toda tu vida buscando ser alguien en la vida. ¿Van viendo esto? Sí, Laura Marea. Es bien interesante esto. Hola Alma, bienvenida, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo van hasta aquí? Repito esta parte del mareo que dice Laura porque es interesantísimo. Tengo un pensamiento de que, vamos, ahorita está de moda esto del mindfulness, esto de la espiritualidad, esto del absoluto presente. Hay como una, ¿cómo se le llama? Una moda de que está mal pensar, de que hay que no pensar. Entonces ahí es donde entra el mareo. Va por ahí porque está divertido. Tengo una idea de que está mal pensar. Pienso que está mal pensar, pero al estar pensando, ya estoy pensando. Pero estoy pensando que está mal pensar. Entonces el mero hecho de estar pensando que está mal pensar me hace sentirme mal conmigo mismo y entonces empiezo a pensar que está mal lo que estoy haciendo porque está mal pensar. ¿Me van siguiendo? Pienso algo y se me ocurre pensar otra idea que es como no debería de pensar. Pero todo sigue alrededor del pensamiento. Mucha gente cree que vivir incluso es pensar. Entonces, el título de hoy es ¿Tengo pensamientos o mis pensamientos me tienen? Entonces, después de haber entretenidome un rato con esta primera parte, vamos a empezar desde el inicio. ¿Se dan cuenta de la vocecita interna en su cabeza que habla todo el tiempo? Sí, esa vocecita que acaba de hablar. Si no ubicas la vocecita, entonces es esa vocecita que dice, ¿qué? ¿Una vocecita? Este sujeto está loco, dice que tengo una vocecita en mi cabeza que habla. Esa vocecita es a la que me refiero. Esa vocecita está hablando todo el tiempo. Imagínate creerle todo a esa vocecita. Imagínate que le quieras creer a esa vocecita. Hola Guadalupe, buena noche. Imagínate, ¿alguna vez te ha ocurrido que tienes un vaso de agua y lo tiras y se derrama y tu vocecita dice, ¡ay, eres un idiota por haber tirado el vaso! Imagínate que le creas. Todo tu ser lo redujiste a, soy un idiota por una acción, por creerle a tu vocecita. Y después tu vocecita te dice, tú te sientes mal y tu vocecita te dice, no te preocupes, vamos a ir de compras y te vas a sentir bien. Y vas de compras. Y te dice, ¡ah, ahora sí, ya estamos bien! Y te dura medio día. Y entonces luego ves una persona que te gusta y dices, ¡wow, me encanta! No, recuerda que eres un inútil y que no la mereces. Y entonces le crees a tu vocecita como si tuviera la razón absoluta. Luego tu vocecita se le ocurre dar opiniones y dice, Ash, esa persona está tatuada. Seguramente puede ser un malandro. Y entonces pierdes oportunidades, dejas de vivir la vida por vivirla a través de la mente. Hola Pati, bienvenida. Por vivirla a través de las ideas. Bien lo dice Ralph Waldo Emerson. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Porque el primer paso es ver, pero el siguiente es interpretar lo que vemos. ¿Quién ve un cilindro con cosas azules y quién ve un vaso? Eso no es lo mismo. Cuando ves a una persona, ¿qué ves? Imagínate, piensa tantito en la persona que amas. Imagínate a alguien a quien ames y piénsalo tantito. Hola Carmen, qué bueno que llegas a buen tiempo.
Ahora, en esa persona que estás pensando, puedes darte cuenta de que lo que estás pensando es lo que son las ideas que tienes acerca de esa persona. Incluso si estás teniendo recuerdos, los recuerdos también es un pensamiento. O sea, tienes recuerdos y tienes pensamientos de esa persona. Pero no puedes tener esa persona porque solo la estás pensando. E incluso has notado que a veces piensas en la gente como el, el machista, el aferrado, la terca, la empresaria. Y entonces vas pensando con etiquetas. Se les llaman prejuicios. Y bien, si bien sí sirven para organizar nuestro entorno, el problema es cuando nos creemos que esa es la única organización y no solo creemos que es una forma de organizar, sino creemos que esa es la realidad. Laura dice, mi voz dice que debo de ir de vacaciones, pero mi bolsillo dice que me quede en mi casa. Uy, me encanta lo que dices, Laura. Imagínense. La voz dice, no, quiero ir de vacaciones, vámonos de vacaciones. Y la otra voz dice, no, pero recuerda que no hay dinero. Pero quiero ir de vacaciones, pero... Y entonces empiezas a hacerte toda una historia y toda una obra de teatro aquí mismo. ¿A cuántos les ha pasado que tú te empiezas a pelear contigo mismo y una parte de ti dice una cosa y la otra le contesta y entonces te empiezas a sentir mal porque es como si una mano peleara con la otra y quién sabe cuál va a ganar? Y entonces voy a terminarlo con el comentario que dice Rocío. Rocío dice, ¿y si son negativos los pensamientos? No, no lo son. Los pensamientos no son negativos. Lo negativo es no saber usar los pensamientos y los pensamientos terminan controlándonos a nosotros. La analogía que ponen muchos como maestros espirituales y cosas así, me encanta porque es muy clara. Es como si los pensamientos fueran el mayordomo de la casa y tú fueras el dueño de tu casa porque eres el dueño de ti y de tu existencia. Los pensamientos son como el mayordomo, no son buenos, no son malos, son una herramienta. Pero si a ti se te olvida que eres el dueño de la casa y entonces por falta de proceso personal caes en cama y le das las llaves al mayordomo y le das todo al mayordomo, el mayordomo al poco tiempo se siente el amo señor de la casa y entonces él se encarga de que todo esté en orden. Y entonces cuando sucede algo, y además, quiere tener la razón. Y además, esperen, quiero llegar a algo más interesante. Y entonces empieza, y tú dices, ay, sí, ya voy. Pero nos tenemos que ir de vacaciones ya. Sí, pero espera, pero no tenemos dinero. Y entonces, tú eres ese pequeño ser que termina así de, pero pienso esto, pero también pienso esto, pero pienso esto, pero siento esto. Y entonces, terminas sintiéndote muy mal por generar pensamientos que te hacen sentir mal. Ejemplo, ¿alguno de ustedes ha generado un pensamiento que te dice algo como eres un idiota, no vas a salir, te falta dinero, te esto, te lo otro, y generaste un pensamiento que te hace sentir mal y después terminas sintiéndote mal por los pensamientos que tú generaste y generas otros pensamientos para pelearte con los propios pensamientos que tú mismo creaste? ¿A alguien le ha pasado eso? Entonces, regreso a la analogía. Los pensamientos son como el mayordomo. Denise, qué gusto que estés por aquí, Denise. Bienvenida. Tú fuiste una de las que votó por este tema. Qué bueno que estés por aquí. Sí, me pasa. A mí también. Entonces, es el mayordomo. El mayordomo se vuelve una ayuda increíble cuando le digo, hey, tú estás para servirme. Entonces, ¿sabes qué? Tráeme una taza de té, ¿sabes qué? Haz esto. Y entonces el mayordomo se vuelve una herramienta increíble. Pensar es algo fascinante. El problema es cuando le das el control de tu vida a los pensamientos. Es como llega el mayordomo y te empieza a regañar y le crees. Y después te llega el mayordomo con un chiste, con un juicio, con un chisme y te dice, uy, no, ¿qué cree, joven? ¿Qué cree, señorita? Yo vi a su esposo con otra persona.
Sí, es su secretaria. Ay, no sé yo lo que sea, pero y le crees. Oye, que te dice, uy, no, este mundo ya está muy mal porque fíjese que la política, y le crees al mayordomo. El mayordomo es mayordomo. No es economista, no es político, no es Cupido, no es Dios, es un mayordomo. Es como los pensamientos. Eduardo, qué gusto verte por aquí, Eduardo. Eduardo, compañero y amigo mío desde la secundaria. Entonces, los pensamientos están ahí. Tenés tu mayordomo ahí. Con el mayordomo, por llamarlo así, para contestar la pregunta si son malos o no son malos o qué hacer con ellos, los pensamientos no son malos ni buenos, solo son pensamientos. Tú eres alguien que genera, vean este proceso, tú eres alguien que genera un pensamiento. Tú creaste tu pensamiento. Al ser un ser humano, igual que yo, igual que todos, generamos pensamientos. Imagínate generar un pensamiento que te diga que pensar es malo. ¡Qué gran forma de amargarte la vida! Soy un ser, adquiero capacidad de pensar. Y en mi capacidad de pensar, genero un pensamiento que me dice que pensar está mal. ¡Qué forma de vivir angustiado! Porque ahora está mal pensar. Y entonces voy a seguir pensando que está mal pensar y voy a querer pensar una forma diferente para encontrar que los pensamientos no son tan malos. Pero entonces me empiezo a enredar en mi pensamiento. Y entonces Rocío dice, es muy difícil poder encontrar la estabilidad. Imagínense querer callar a los pensamientos con más pensamientos. Querer callar tu cabeza que nunca se calla, con la misma cabeza que no se calla, quieres que se calle la cabeza que no se calla. Si quieres callar algo que no se calla, lo callas con algo que esté en silencio. No se trata de callar la mente, porque la mente no se calla. Acepta que la mente no se calla y encuentra la parte en ti que está en paz y en silencio. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde te sales completamente de la mente? Noten, no te estás peleando con tu mente, simplemente te sales de ahí para ponerle atención a algo más grande. Cuando estás haciendo un deporte y te concentras completamente, dejan de haber pensamientos, porque le estás poniendo atención a la parte de ti que no es la mente. Cuando estás viendo una película que está buenísima y estás y solo estás sintiendo, no te peleaste con la cabeza. No le dijiste a tu cabeza, cabeza, cállate porque quiero hacer esto. No, pero tienes que, pero no, no te peleaste con los pensamientos que no se callan para generar más no. Simplemente pones atención en una parte donde hay silencio. Bien, ahora contesto los comentarios que me brinqué y voy a otra parte que también está interesantísima. Connie dice, una parte de mí quiere ir a trabajar y otra muere de miedo y encuentra excusas para no ir. Bien. Es que... Antes de irme al tema que quiero ir, voy a tomar este comentario de Connie porque está bien bonito. Una de las cosas favoritas que hace la mente es querer evadir sentimientos. Entonces, siento que quiero ir a trabajar. Entonces empiezo a pensar, quiero ir a trabajar. Pero entonces genero un pensamiento de que si voy a trabajar me van a rechazar. Y entonces quiero ir a trabajar, genero el pensamiento de que quiero ir a trabajar, pero genero un pensamiento con un recuerdo de que si voy a trabajar está este peligro. ¿Me van siguiendo cómo todo es una chaqueta mental? Y entonces, como ya generé un recuerdo que me hace sentir el miedo, entonces empiezo a generar ahora excusas. Y ahora ahí va algo bien importante de este live. ¿Cómo se interconectan los pensamientos y los sentimientos? Muchas veces utilizamos la mente para no sentir lo que ya estamos sintiendo. Y es muy curioso porque al pensar compulsivamente cómo evitar lo que queremos evitar, ya lo estamos sintiendo. Te pongo un ejemplo. Estás bien feliz en tu vida.
Y generas un pensamiento de que tu pareja puede estar con alguien más o que te pueden correr del trabajo. Generas el pensamiento. Pero ya sentías un miedo. Sientes como un miedo, sientes unos celos. Aquí es que es primero el huevo o la gallina, dependiendo, pero vamos a llamar que ya está el sentimiento de inseguridad y entonces generas el pensamiento de inseguridad. Y entonces seguro está con alguien más. Y entonces ya estás sintiendo miedo, estás sintiendo celos, estás sintiendo inseguridad. Pero observa, crees que es mentira lo que estás sintiendo porque solo tiene que ver con el pensamiento. Lo cierto es que ya lo sientes. E incluso, posiblemente generas el pensamiento para poder sentir eso que ya sientes. Porque además, si eres honesto contigo mismo, vas a descubrir que ese sentimiento te es súper familiar y que llevas relaciones, años, incluso desde pequeño, sintiendo eso que estás sintiendo. ¿Estás felizmente? Y es como, ¿qué tal que está con alguien más? Y entonces surge un miedo. Y entonces ya estás sintiendo miedo. No requieres que pase nada para tú sentir el miedo que ya estás sintiendo, pero crees que si esa persona que amas o si ese trabajo que tienes lo mantienes, no vas a sentir esto que ya sientes. Y entonces empiezas a pensar, ¿qué hago para no sentir esto? Y entonces voy a mandarle WhatsApp. Y te empiezas a esforzar para no sentir lo que tú crees que vas a sentir cuando pase eso, pero no te das cuenta que ya lo estás sintiendo ahorita. Regreso a lo que dice Connie. Quiero ir a trabajar, pero otra parte muere de miedo. Y entonces yo creo que voy a sentir miedo hasta que llegue allá y me rechacen. Pero eso es absurdo porque tan ya lo siento que como lo estoy sintiendo, genero pensamientos para ese miedo que ya estoy sintiendo. Entonces creo que al pensar mucho eso voy a dejar de sentirlo y entonces evito más sentirlo. Lo mágico aquí es que es algo que siento desde hace muchísimo tiempo, pero como no me he atrevido a sentirlo, me generé una creencia para justificar ese sentimiento. Ejemplo, Connie, es que lo que pusiste me encantó, queda muy claro y creo que lo podemos generalizar para todos. Entonces, quiero ir a trabajar y una parte pura de miedo, pero me doy cuenta que ese miedo lo llevo experimentando muchísimos años. Pero para no aceptar lo que siento, genero ya una creencia que dice, claro, es que México está terrible y no aceptan. Es muy difícil que acepten a alguien en una empresa porque pues, no. Y además, yo soy medio inútil y como soy medio inútil, es normal que me rechacen en las empresas. Y entonces te generas toda una chaqueta mental que forma creencias para justificar el miedo y el dolor que te causó la vez que fuiste a pedir trabajo y te dijeron, oye, no queremos gente como tú, adiós. Y entonces, por una experiencia que se sintió fuerte, rechazaste el sentimiento y usaste al mayordomo para que te ayudara a no sentir esto. Y el mayordomo, ¿qué hace? Genera pensamientos y genera creencias y te dice, excelente amo, usted no quiere que le duela que lo hayan corrido, tengo la solución perfecta. Lo corrieron, pero no lo corrieron porque a veces son cosas que pasan en la vida. No. Lo corrieron porque México tiene una mala situación y pues digo, usted ya sabe que es normal que ustedes lo rechacen, usted es medio idiota y como usted es medio idiota, no le tiene por qué doler que las personas lo rechacen. Y entonces cuando vas con una chica que te gusta y te rechaza, el mayordomo sigue haciendo lo que tú le dijiste que hiciera. Que te rechaza y dices como, ¡ay, me duele! Y entonces el mayordomo le dice, joven, recuerde que no le tiene por qué doler, es normal. ¿No recuerda que usted es un idiota y que todo el mundo lo va a rechazar? Por lo tanto, no le tiene que doler. ¿Alguna vez te has cachado teniendo este tipo de pensamientos? ¿Te has notado
pensando así? Ya sabía que iba a pasar esto, era obvio. Y no es hasta parece que tienes razón de las cosas. Y entonces terminan llegando a consulta diciendo, es que yo ya sé que todos los hombres son iguales. Es que ya sé que a mí siempre me pasa esto. Es que yo ya sé que... ¿Te has dado cuenta de eso? Alma. Alma dice, justo la meditación es para dejarle de poner atención a los pensamientos y llevarnos al silencio, ¿cierto? Bien, entonces, la meditación es algo muy amplio. Yo podría decir que es jugar con la atención. Una de las formas favoritas de jugar con la atención es poner atención en algo que no sean los pensamientos. Por ejemplo, la respiración. Por ejemplo, las sensaciones. Por ejemplo, los sonidos externos. Por ejemplo, mi mantra. Y entonces, al entrenar mi atención, que tiene que ver con mi conciencia, me doy cuenta que tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Me doy cuenta que tengo sentimientos, pero no soy mis sentimientos. Me doy cuenta que tengo sensaciones, pero no soy mis sensaciones. Y entonces la meditación es la herramienta que sirve para saber quién soy. Porque soy mucho más allá de lo que creo que soy. Y entonces puedo observar los pensamientos y observar qué hago con mis pensamientos. Y entonces pienso que dejé la estufa mal puesta. Y es como, conozco ese pensamiento, es común. No lo debato, no me peleo con él, lo acepto, solo es un pensamiento. Es como si llegara tu hijo de 3 años y te dice, papá, estás usando mal la economía de la casa. Ok, hijo, cuéntame, ¿cómo estás? No le haces caso porque no tiene sentido. Imagínate que llega un pensamiento y te diga algo de ti mismo. Te diga, creo que estamos deprimidos. Soy alguien depresivo. ¡Ah! Soy alguien depresivo. Auxilio, auxilio, estoy deprimido. Es un pensamiento. Imagínate que tengas un pensamiento que te diga que estás deprimido y que le creas al pensamiento y que ahora creas que eres una persona deprimida porque tienes un pensamiento que te dice estoy deprimido. Imagínate que tengas un pensamiento de golpear a alguien y que digas, ¡ah! Soy un asesino porque estoy pensando en golpear a alguien. ¡Ah! Imagínate. No somos lo que pensamos. Los pensamientos solo son pensamientos. Somos lo que haces con esos pensamientos. Somos qué tanto dejas que te gobiernen esos pensamientos. Imagínate que tienes una mala experiencia en una relación de pareja y tengas un pensamiento de yo no sirvo para el amor y que después creas que no sirves para el amor. Imagínate que tienes una mansión y contratas un mayordomo y tu mayordomo te dice, híjole joven, como que su casa está bien fea y le creas al mayordomo que la casa está bien fea. Entonces la meditación es una herramienta para apoyarnos a ser conscientes, para apoyarnos a darnos cuenta de qué hacemos con nuestros pensamientos, de qué tanto le creo a mis propios pensamientos, de qué tanto me dejo gobernar por mis pensamientos y por mis sentimientos. Y una de las cosas entretenidas para hacer la meditación es poner la atención a las partes en mí que ya están en silencio, como la respiración. Y entonces dejo de pensar. Y si empiezo a pensar, solo veo cómo ocurren los pensamientos. No pasa un pensamiento y después pienso que está mal pensar. Y entonces pasa otro pensamiento y pienso que soy un inútil porque no puedo dejar de pensar. Y después pienso que me estoy esforzando en meditar. Y después pienso que no estoy logrando meditar porque no me sale como pienso que debería de salirme. ¿Nota lo estresante? Y después pensar que soy espiritual. Y como pienso que soy espiritual, pienso que tengo que hacer acciones espirituales.
para poder ser espiritual y validar el propio pensamiento que tengo, porque yo pienso que si soy espiritual, pienso que voy a ser más feliz. Y entonces cuando hago algo que yo piense que no es espiritual, voy a pensar que soy una mala persona por no hacer lo que mis pensamientos me dicen que debo de hacer. ¿Me siguieron? ¿Van cachando cómo funciona la mente? Y entonces tenemos una mente y tenemos pensamientos, o los pensamientos nos tienen. Porque después generas un pensamiento que te dice cómo eres. Y entonces, después cuando la gente te dice, ¿quién eres? Tú hablas de los pensamientos que tienes acerca de ti mismo. Y entonces, pues yo pienso que soy esto. Pues yo pienso que tal cosa. Pues yo tengo un recuerdo de que soy esto. Recuerdos y pensamientos y creencias siguen siendo pensamientos y creencias. Y luego nos sentimos terribles porque tengo un pensamiento que me dice que yo soy tal cosa. Y entonces como, yo soy esto. Y entonces, ya voy entendiendo y eso me genera más pensamientos. Vientos, Laura. Y me encanta porque entonces generan más pensamientos. Lo interesante es que observes tus pensamientos. Es que aquí hay algo fantástico y súper mágico. Nosotros no somos los pensamientos, somos el ser que tiene pensamientos. Repito, porque esto es mágico. No somos nuestros pensamientos, somos el ser que observa estos pensamientos. Por lo tanto, Laura, lo que dices es maravilloso, porque entonces te das cuenta que se van generando pensamientos. ¿Y a poco no es entretenido ver cómo cómo vas generando pensamientos que le van dando forma a esto y saber que tú no eres esos pensamientos? Tú eres el ser que está atrás observando, wow, entendí esto, wow, genera un pensamiento de entender, wow, y ahora estoy pensando que soy muy inteligente porque estoy entendiendo, ¡ja! Y ahora creo que soy inteligente por pensar que soy inteligente, ¡ja! Y entonces se vuelve maravilloso. Y eso nos empieza a llenar porque nos acercamos más a lo que somos. Imagínense un ser que es capaz de generar pensamientos y genera pensamientos y se olvida de quién es porque cree que es sus pensamientos y después esos pensamientos le generan sentimientos y tiene un sentimiento de que es triste y genera un pensamiento de que no debe de estar triste y entonces como cree que es su pensamiento se empieza a dar vueltas. Imagínense la angustia de eso. Terminaríamos siendo seres que no nos gusta lo que somos porque pensamos que está mal lo que somos, pero somos seres pensantes y formamos una creencia. Uf. Un ejemplo de ello sería la depresión. Rocío, sí y más o menos, porque también existen los sentimientos. Alguien me diría, ¿y entonces si controlo mis pensamientos voy a controlar lo que siento? No, porque muchas veces los sentimientos son cosas que ocurren. Repito, los sentimientos son cosas que ocurren y la vida está para vivirse, pero el ser humano creyó que por tener pensamientos ya no estaba subordinado a la vida. Y entonces, si algo me duele y yo pienso que no me debería de doler, voy a creer que eso hace que me deje de doler. El ser humano es un ser que está conociendo la experiencia del pensamiento, pero creyó que por pensar y formar creencias ya no tenía que estar alineado a la vida. Ejemplo, el ser humano cree que el éxito, no tengo mi cartera aquí, ¿se fijan que nuestra realidad es un delirio colectivo? Tener una luz roja o una luz verde no significa nada, excepto en el espacio humano. Solo los humanos sabemos qué es una luz roja y una luz verde, porque significa solo lo que nosotros creemos que significa.
Los billetes, esos pedazos de papel pintados que tanto valor tienen en nuestra cultura, tienen un valor únicamente porque nosotros pensamos que lo tienen. Y como todos nosotros nos pusimos de acuerdo en pensar que ese tiene ese valor, el papel tiene el valor. Ya te quisiera ver en una isla desierta, muriéndote de hambre, con miles de millones de papeles pintados, si quieres libras esterlinas, que son lo que más vale, miles de millones de libras esterlinas en papeles pintados, a ver de qué te sirven. Entonces, muchas veces la depresión es un sentimiento que no he querido sentir. Se murió alguien a quien amo. Es normal. Si ustedes ven la vida tiene procesos de avance y de retroceso. De sale el sol y se mete el sol. La vida tiene procesos de soltar, de tomar y soltar. ¿Ven los árboles? Los árboles agarran sus ramas y empiezan a florecer y tienen un montón de hojas bien hermosas. Y llega el otoño y tienen que soltar las hojas. Imagínense que el árbol piense, estoy soltando mis hojas. Seguramente estoy siendo un árbol fracasado. Yo no quiero ser un árbol fracasado. Tengo que aferrarme a mis hojas para... Y entonces se aferra a las hojas. Y entonces pasa invierno y está aferrado a sus hojas porque no las quiere soltar. Y terminan soltándolas porque es la vida, porque es el invierno. Y entonces llega la primavera. Y llega la primavera y dice, pasé todo el invierno intentando aferrarme a mis hojas, pero de todas formas las solté porque en el otoño las debió de haber soltado. Y entonces en primavera dice, ahora todos los árboles están felices, pero yo me siento triste porque solté mis hojas. No, pero no debo de estar triste. Debo de ser un árbol feliz. ¿Y por qué no florezco como todos los demás árboles? Porque no cruzaste ni otoño ni invierno y entonces estás en primavera, pero en primavera apenas vas a aceptar que hay que soltar tus hojas. Pero no soltaste las hojas porque pensaste que está mal soltar las hojas. ¿Les recuerda alguna relación de pareja? Llega la pareja y te enamoras, primavera. Otoño, la relación termina y te sientes triste. No quiero sentir tristeza porque mi relación termine. Se mueren tus padres. No quiero sentir tristeza porque se mueren mis padres. No, voy a ver cómo me aferro para no soltar esto. Pero es un proceso de la vida. Hay que soltar. No quiero. Y entonces estás tan ocupado queriendo que las cosas no sean como son, generando pensamientos para que no sean las cosas como ya son y creyendo que porque lo piensas va a cambiar lo que es. ¿Alguna vez has pensado que si hubieras hecho las cosas diferentes, tu vida actual sería diferente? Si hubiera hablado con mi abuelito, si le hubiera dicho a la chica que la amo antes de que se fuera, si le hubiera llevado las rosas antes de que hubiera conocido al otro, y has creído que tu pensamiento tiene sentido. ¿Tú crees que si lo hubieras hecho diferente, notas la fantasía de eso? Es como creer que si volara sería feliz. El hubiera no existe y te generas otro pensamiento para justificar el pensamiento que ya tienes. ¿Notan lo complicado de la mente? ¿Ahora entienden lo difícil que es ser humanos? Pero a la vez, eso hace que sea maravilloso el comprender quiénes somos y cómo estamos siendo para comprender la trampa del pensamiento. Ahora, contesto la pregunta. Me preguntan de la depresión. Hay procesos en la vida que incluyen todo lo que ocurre en la vida. Pero el humano, como tiene pensamientos, cree que es un ser superior y cree que está lejos de las leyes de la vida y entonces todos los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero el humano cree que porque tiene pensamiento, él no está a expuestas de las leyes de la vida. Y entonces él no acepta que la gente se muera. ¿Han escuchado a alguna persona decir o creer que está mal la muerte? Y decir, oye, se murió alguien. ¡Oh! ¿Y estás bien? Se murió tal persona. ¿Cómo es posible? Se murió Juanito. ¡Ah! Como si fuera una tragedia. ¿A poco no esto está desafiando tus pensamientos? Imagínate tener un pensamiento donde creas que es una tragedia, algo natural que pasa todos los días y que es algo absolutamente natural y parte de la vida.
todo lo que nace muere. Por lo tanto, la vida y la muerte son uno mismo. Por lo tanto, la muerte es completamente parte de la vida. Imagínate que el ser humano se generó un pensamiento de que la mitad de la vida o de que parte inherente de la vida está mal. ¿Te imaginas qué vida de sufrimiento tendría ese ser que generó el pensamiento de que una parte de la vida es trágica, de que generó el pensamiento de que está mal morir? ¿Te imaginas lo mucho que sufriría? ¿Te imaginas lo mucho que sufriría un ser que crea que lo exitoso de las relaciones es mantenerlo y que crea que cuando una relación termina es una tragedia? Y además, que si siente tristeza por el proceso natural, ¿está mal sentir tristeza? Imagínate un ser que vive dentro de la vida, y dentro de la vida todo lo que inicia acaba, y entonces este ser tiene la capacidad de pensar y termina pensando que está mal cuando acabe algo, y de que cuando acaba algo él siente tristeza, y termina pensando que como le duele la tristeza está mal sentir tristeza, y entonces empieza a juzgar eso. Pero como sus pensamientos no pueden ser más grandes que la vida, de todas formas siente tristeza. Pero como generó el pensamiento de que está mal estar triste, entonces se la pasa peleando con su tristeza y se la pasa negando la tristeza, que la tristeza ya la siente, pero no la quiere sentir, y se le llama depresión. Rocío, ¿contesté tu pregunta a la depresión? Bingo, sigo leyendo comentarios. Diana, bienvenida, qué gusto que estés por aquí. Ese mayordomo es un irrespetuoso. Sí, pero justo, Alma, es fascinante esto porque cuando nos damos cuenta que el mayordomo es un mayordomo y que nosotros no somos el mayordomo ni estamos a sus órdenes, el mayordomo toma su lugar. Pero mientras el mayordomo siga teniendo el poder, el mayordomo tiene el poder para ser irrespetuoso. Laura dice, necesitamos despertar a la conciencia para poder controlar nuestros pensamientos y no tenerlos cuando no es necesario, y cuando los tenemos hacer que sean positivos. Imagínate tener un pensamiento que te dice que hay pensamientos positivos y te dice que hay pensamientos negativos. Entonces estarías todo el tiempo ocupada y estresada queriendo pelearte contra pensamientos negativos, queriendo buscar pensamientos positivos, cuando eres una máquina natural de pensamientos. Imagínate que creas que tienes pensamientos positivos y le atribuyas tu bienestar a los pensamientos positivos y le atribuyas tu malestar a los pensamientos que tú piensas que son negativos. Y entonces voy a pasar todo el tiempo angustiado buscando pensamientos positivos en vez de simplemente darme cuenta que solo son pensamientos. Ay, estoy pensando que quiero matar a alguien. A lo mucho, justo, despierto mi conciencia. No sé qué pienses que es la conciencia, porque cada uno de nosotros pensamos que la conciencia es algo diferente. Eso hace que lo que ustedes escuchen no tiene nada que ver con lo que yo digo, sino con lo que ustedes piensan que yo digo. Y además, una cosa es lo que quiero transmitir y otra cosa es lo que logro transmitir. Pero bueno, seguimos jugando con los pensamientos. Entonces, despertar la conciencia sería darme cuenta que yo existo, y entonces viene un pensamiento de, quiero matar a alguien. Pensé que quiero matar a alguien. Vamos a ver, ¿qué quiere decir este pensamiento? Pensamiento, ¿a quién quieres matar? No, quiero, pero justo lo trato como un pensamiento, no como una verdad. E imagínate pensar que está mal ese pensamiento, entonces voy a decir, uy, no, matar a alguien, uy, no, cortocircuito, pensamiento negativo, uy, shu. Entonces surge un pensamiento, quiero matar a alguien. A ver, pensamiento, te atiendo, cuéntame, llevas mucho tiempo rondando por aquí y llevas mucho tiempo diciendo que quieres matar a alguien. ¿A quién quieres matar? No, es que quiero matar a la gente que me ve feo. ¿Te sientes triste, pensamiento? Sí, siento mucho enojo hacia la gente. Ay, cierto,
Pensamiento, gracias. Me acabas de mostrar que tengo mucho tristeza guardada. Wow, pensamiento, te honro. Y entonces me doy cuenta que tengo una gran tristeza guardada que no he querido aceptar. Y entonces el pensamiento no es un pensamiento negativo, es un pensamiento que está teniendo la bendición de mostrarme qué ocurre en mí. Porque yo generé ese pensamiento. Y si yo generé ese pensamiento, para algo lo generé. Pero imagínate empezar a clasificarlos de positivos o negativos. Genero un pensamiento de que quiero amar al mundo. ¡Wow! Como yo pienso que está bien amar al mundo, entonces yo pienso que ahora soy alegre. Y entonces cuando esos pensamientos se bajen, ¡ay! Ya no soy alegre porque ya no estoy pensando cosas que debería de pensar para poder estar feliz. ¿Va notando cómo funciona esto? Exacto, Luz, exacto. Es demasiado desgaste de energía. Estar pensando y es cansadísimo, completamente. Rocío, he ahí el dilema, ya que en algunas ocasiones dejas que tus propios sentimientos o pensamientos te consuman. Y Rocío, tengo el pensamiento de que lo que nos consume, ojo, tengo un pensamiento, no sé si sea real, solo es un pensamiento, de que lo que nos consume es sentir algo que no quiero sentir. Eso es lo que consume. Repito, lo que nos consume es sentir algo que no quiero sentir y entonces genero pensamientos para intentar evitar eso que no quiero sentir. Entonces lo que me consume es estar sintiendo algo que no quiero sentir, porque genera un pensamiento de que está mal sentir. ¿Alguna vez han visto algún perro triste pensando que está mal estar triste, peleándose contra su tristeza? Es absurdo. Un perro cuando está triste, cuando está feliz, acepta su tristeza. Eso hace que los perros tengan periodos de tristeza. Y ya, un perro en un entorno saludable, porque regularmente hay algunas mascotas que se deprimen porque ya los humanizamos. Una mascota humanizada no es que piense que está mal, pero termina conviviendo tanto en una realidad llena de pensamientos humanos que termina enfermando. Si te dejas arrastrar por el torbellino de pensamientos, y entonces, Luz, hay que darnos cuenta que no somos lo que pensamos, pero hay que preguntar al mayordomo, mayordomo, ¿para qué estás haciendo esto? Porque el mayordomo siempre va a estar a nuestro servicio, solo que se nos olvidó las órdenes que le dimos. Imagínate que algún día le dices a tu mayordomo, mayordomo, me duele demasiado el... Me duele demasiado sentir que mi novio me terminó. Por lo tanto, quiero que te encargues de que no volver a sentir este dolor. Y entonces pasan 10 años y el mayordomo te dice, no, recuerda que no puedes tener ninguna relaciones porque las personas son malas y esto es malo. Y después tú terminas peleando y le dices, mayordomo, quiero tener una pareja, ¿por qué no me dejas? No, porque las relaciones son malas, acuérdate de esto. Pero quiero novio. No puedes salir de la casa porque tú me dijiste que tú ibas a estar seguro. Entonces, el mayordomo siempre está al servicio. El tema es que está a tu servicio incluso cuando no lo sabes. Entonces, ¿en base a qué digo quién soy? Uy, excelente pregunta, Alma. Y lo cierto es que nosotros, los seres humanos, no somos, estamos siendo. Yo no soy Edmundo. Yo soy la conciencia que se está dando cuenta de qué es la experiencia de estar siendo Edmundo. Yo soy la conciencia que se da cuenta que se está apretando la nariz y que está hablando. Soy la conciencia que se está dando cuenta que hay pensamientos ocurriendo. Soy la conciencia que se da cuenta que ahorita está emergiendo entusiasmo.
y que ahorita está preguntándose que qué podría contestar para eso. Soy la conciencia que se da cuenta de eso. Soy la conciencia que está viviendo la aventura de experimentar quién es Edmundo. Imagínense que yo sea una conciencia que se da cuenta de la experiencia de ser Edmundo, pero creo que soy Edmundo. Y entonces, según mi pensamiento, porque yo ya pensé que soy Edmundo, pienso cómo Edmundo debería de ser. Y entonces empiezo a juzgar a Edmundo, porque Edmundo debería de no sentir eso, porque como yo soy Edmundo, Edmundo debería de ser un gran hombre. Y un gran hombre es alguien que gana mucho dinero y que es infalible. Y entonces yo pienso que Edmundo, como ya está dando likes, debería de ser completamente saludable emocionalmente. Y cada vez que este hombre, que este sujeto que yo estoy siendo consciente, que lo estoy experimentando, digo, "Oh, no puede equivocarse en sus relaciones de pareja porque ya es una guía en relaciones y en emociones". Y entonces lo empieza a juzgar cada vez que siente algo que yo pienso que no debería de sentir. No sé si contesto tu pregunta, Alma. Somos conciencia pura. Somos esa conciencia que se da cuenta de lo que ocurre. Los seres humanos no somos, estamos siendo. ¿Han visto esa máxima que dice yo soy? Así tal cual, yo soy. ¿Quién eres? Yo soy el que soy. ¿Quién eres? Yo soy el que soy. A veces soy tristeza y experimento la tristeza. A veces soy alegría y experimento la alegría. A veces soy enojo y experimento el enojo. A veces soy odio. A veces soy amor. A veces soy compasión. Yo soy un ser humano con todo lo que implica la experiencia de ser humano. Porque yo no sé quién soy. Yo estoy descubriendo quién estoy siendo. Solo en este momento, porque el momento presente, como nunca lo he vivido, no lo conozco. Yo soy la conciencia que va viviendo el momento presente. Y entonces me doy cuenta que empiezo a sentir miedo. Y entonces me doy cuenta que empiezo a sentir miedo y entonces, como siento miedo, empiezo a usar mi pasado para intentar predecir qué va a pasar en el futuro, pero no lo sé. Luz, dejarse arrastrar por ese torbellino de pensamientos es un desgaste de energía muy fuerte. Me pasa los días que no puedo dejar de pensar, me siento agobiada, cansada, triste, me hace falta meditar. ¿Alguna app que recomiendes? Luz, gracias por lo que dices. Hay muchas apps que sirven para meditar. Meditar es algo que es una herramienta muy útil mientras no se use para negar lo que sientes. Traduzco esto. Siento tristeza. Genero un montón de pensamientos para evitar sentir esta tristeza, pero mis pensamientos me terminan haciendo sentir más triste. Y entonces pienso que si dejo de pensar, voy a dejar de sentir mi tristeza. Y entonces quiero meditar para no sentir lo que ya siento. Eso no va a funcionar, porque lo único que va a hacer es que sigas negando quién eres y estés usando la herramienta de la meditación en vez de una herramienta de autodescubrimiento, una herramienta de autonegación. Porque no quieres meditar para descubrirte, quieres meditar para dejar de sentir lo que sientes. Y toda herramienta que uses para rechazarte te va a generar más rechazo personal. La meditación es una herramienta de autodescubrimiento, no es una herramienta de rechazo personal. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se va a tomar con sus amigos o se va a tomar o se va de fiesta para no sentir lo que sienten. Y ahí es muy obvio que está rechazándose a sí mismo y se vuelve a una adicción. Y entonces, como yo soy espiritual, uso la herramienta de la meditación para no sentir lo que siento. Pero es el mismo gesto. Es el mismo gesto de rechazarme a mí mismo. ¿Me van siguiendo con esto que está tan interesante? Entonces, mi recomendación, Luz, es ¿qué sientes? Porque además, los pensamientos compulsivos únicamente indican que hay algo grande ahí. Es como tener un montón de moscas alrededor del foco. El montón de moscas alrededor del foco solo indican que hay una gran luz.
un montón de pensamientos compulsivos, los problemas no son los pensamientos. Los pensamientos solo te indican que hay algo más grande ahí atrás. Muy posiblemente una gran tristeza que no quieres aceptar, un gran enojo que no quieres vivir, un gran duelo que no has terminado de gestionar, un gran enojo contigo misma que no quieres aceptar, una creencia que te genera conflicto y no quieres ver el conflicto. Entonces, Luz, si usas la meditación para poder explorar todos esos pensamientos en vez de negar esos pensamientos, estaría excelente. Luz, si contesto tu pregunta, ¿te hace sentido? Porque además esto que está preguntando Luz, y Luz, gracias por preguntar, porque tú le estás dando voz a lo que un montón de personas estamos viviendo. Me pasa justo eso, acabas de describir mi crisis. Veo a qué hora dijiste eso para... Híjole, no vi exactamente a qué te referías. Alma, desafiar mis pensamientos y mis creencias. Ve qué hermoso, Alma. Porque si desafías tus creencias, significa que te das cuenta que tú no eres tus creencias. ¡Ve qué hermoso! Tienes una creencia que has creído cierta y te das cuenta que está siendo desafiada. Y entonces tú te identificabas con esas creencias y tú creías que eras esto. Pero ahora te das cuenta que existe la posibilidad de que no seas esto y entonces te abres a algo más grande. Y es ahí cuando te das cuenta que eres más de lo que has creído ser. Imagínate, Alma, qué hermoso que seas más que tus creencias. Porque si estoy desafiando tus creencias, significa que no eres tus creencias. Porque si tienes una creencia y la estoy desafiando, te das cuenta que estoy desafiando tu creencia. Y ya te diste cuenta que estoy desafiando tu creencia, no a ti. Por lo tanto, tú no eres tu creencia. Tú has adoptado una creencia y te ha servido para cosas. Imagínate tener una sudadera que tú creas que eres esa sudadera. Y cuando te digo, uy, qué fea sudadera, tú crees que tú eres el feo por tener esa sudadera. Imagínate que te des cuenta que estoy diciendo que estoy desafiando la sudadera y que puedes decir, ah, excelente, me la quito. Ay, sí es cierto, no me gusta mi sudadera, déjame la quito. Pero imagínate creer que tú eres tu sudadera, vas a defenderla y decir, hey, 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 no te metas conmigo porque yo soy mi sudadera. Hey, no te metas con mis creencias porque yo soy mis creencias. Y esto es ser bueno, y esto es Dios, y esto es la vida, y esto es la sanación, y esto es el pensamiento. ¿Les va haciendo sentido? Alma, gracias por lo que compartes. Igual, Luz, gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Connie, qué tan bello es dejar de escuchar tus pensamientos un momento y escuchar tu ser interior, tu intuición. Y hay algo también ahí hermoso, porque yo no soy mis pensamientos, pero soy el pensador que genera pensamientos. Y entonces puedo descubrirme a través de las obras que voy formando. Pero ¿cómo me voy a descubrir si juzgo lo que yo mismo estoy formando? Soy un pensador y tiene pensamientos y juzgo mis pensamientos en vez de descubrirme a través de ellos. Yo no soy mis pensamientos es una obra mía, pero que termino generando un pensamiento y juzgando al pensamiento, entonces juzgándome a mí por el pensamiento que yo pensé, en vez de generar un pensamiento y decir, wow, vamos a ver quién soy yo en este pensamiento, qué hermoso, y lo dejo ir. Y ahora quién soy yo en este y lo qué hermoso y lo dejo ir. Exacto, Lauro, justamente dejar fluir y soltar. Somos conciencia pura, conciencia que observa completamente, Alma. La conciencia y la capacidad de darse cuenta. Entonces, somos capacidad infinita de darnos cuenta, que que se da cuenta de que está haciendo en este momento. Y eso, Alma, se le llama iluminarse. Me doy cuenta que estoy siendo en este momento. Híjole, me voy a aventar. Termino de contestar esto y les comento algo. Profe, se escucha extraño. La bocina está aquí.
Eh, híjole, ¿qué hago con eso que se escucha raro? Si dos, tres comentarios que digan que se escucha raro y puedo ir por los otros audífonos. Recuerdan que normalmente utilizo unos blancos que conecto. Si sienten que se escucha raro y prefieren los otros, díganme y lo cambiamos. Les voy a comentar una experiencia. No me crean porque es solo una experiencia. Y no me crean porque además ni siquiera es una experiencia. Es lo que recuerdo de una experiencia que viví. Por lo tanto, es lo que pienso de lo que llegué a vivir. Entonces, contesto, Lau. Los pensamientos son innatos, pero también puede decidirse qué pensar. Sí, no y todo lo contrario y no tengo idea. Voy rápido por los otros audífonos. ¿Se escucha mejor? Listo, ya terminé de apagar el Bluetooth. Listo, grupo, equipo, personas. ¿Se escucha mejor? ¿Sí me oyen mejor así? Excelente. Sale, entonces estoy en los pensamientos son innatos, pero también puede decidirse qué pensar. Imagínate un recién nacido que tiene manos. Eh, Tener manos es natural. Como no sabe que tiene manos y está explorando lo que es tener manos, se le empiezan a mover así. Y de repente agarra y suelta, agarra y suelta. Y está experimentando qué es tener cuerpo. Mientras ese niño es pequeño, es niño e inmaduro, aún no sabe usar su cuerpo. Lo mismo nos pasa con nuestro cuerpo mental. Tener cuerpo mental es natural, pero cuando tengo una mayor madurez con mi cuerpo mental, puedo elegir qué hacer con mi cuerpo mental. Entonces tener cuerpo es natural, tener pensamientos es natural. Soy un humano, pienso. Los mamíferos sienten, también soy mamífero, siento. Pero soy un mamífero humano, entonces además pienso. Y además tengo pensamiento abstracto, es lo que nos hace ser seres humanos, el pensamiento abstracto. Pero no puedo decidir qué pensar mientras no domine mi cuerpo emocional. Mientras yo no conozca mi cuerpo emocional, mientras yo no conozca mi cuerpo mental, no voy a poder usarlo y voy a sentir que que mi cuerpo me usa. ¿Alguna vez han visto un niño que todavía no mide su cuerpo y se lastima? Por ejemplo, que se van de cabeza y les gana el peso y ¡pum! Se caen. Es lo que nos pasa a todos como humanos cuando generamos pensamientos que nos terminamos lastimando nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. Entonces, y déjalo ver un poco más. Por ejemplo, ahorita estoy pensando, es normal que piense, no puedo de hecho elegir dejar de pensar, no, porque de hecho cuando pienso que quiero dejar de pensar estoy pensando. Lo que sí puedo hacer es dejar de pensar que quiero dejar de pensar para poner mi atención, o sea, elegir, usar mi conciencia. La conciencia tiene tres atributos: atención, intención y perspectiva. Entonces, tengo una intención de poner mi atención a mi respiración y entonces así cambiar de perspectiva. Entonces me doy cuenta que sigo teniendo pensamientos y me doy cuenta que tengo un pensamiento que me dice que quiero dejar de pensar y entonces pienso que es absurdo querer dejar de pensar y entonces pongo mi atención en respirar.
Y entonces empiezo a sentir cómo la espalda se relaja y cómo mis pulmones se expanden. Y entonces me doy cuenta que dejé de pensar en ese momento. Y entonces me da curiosidad ver si puedo pensar también mientras respiro. Y entonces respiro y pienso al mismo tiempo y veo que también puedo. No sé si sirve para contestar tu pregunta, Laura. Bien, entonces, Connie, oigan, gracias por la retro de los audífonos, entonces creo que voy a seguir usando estos. Luz, gracias, Ed, me hizo gran sentido. No quiero ser una sordomuda de mi propio ser. Uf, Luz, uf, qué hermoso es esto. Déjate termino de leer. No quiero ser una sordomuda de mi propio ser y no había recapacitado que me silencio cuando empiezo a juzgar mis pensamientos y no los observo. Luz, gracias por esto que pones. Muchos seres humanos lo que hacemos, nacemos, al nacer estamos vivos, al estar vivos formamos parte de la vida, al formar parte de la vida estamos expuestos a sentir toda clase de emociones, toda clase de sensaciones, toda clase de ocurrencias, toda clase de pensamientos. Pero entonces empiezo a juzgar de negativo ciertos sentimientos como enojo, como tristeza, como dolor, y entonces al juzgarlos estoy negando la vida, porque la vida incluye eso. Imagínate que quiero negar la noche y como estoy peleado con la noche, no acepto el día porque estoy peleándome con la noche. Es lo mismo. Y entonces la gente cree que está negando su tristeza, la gente cree que niega lo malo, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es ser sordomudos de sus propios seres, de su propia vida. Y entonces, al cabo de un tiempo, creemos que estamos negando nuestros sentimientos, creemos que estamos negando el enojo, creemos que estamos negando lo que nos hace mal, pero no te das cuenta que lo que estás negando es tu propia vida. Y después te despiertas un día y no sabes ni por qué, pero sientes que ya no estás vivo. Sientes que la vida se te ha escapado entre las manos, sientes que no tiene sentido, sientes que el mundo está gris. Y te preguntas en qué momento, qué hice para llegar a sentirme tan mal. Pero no te diste cuenta que lo que hiciste para sentirte tan mal es negar tu tristeza, negar tu enojo, negar tu angustia. Porque tú creíste que estabas negando lo que te hacía mal, pero no, estabas negando lo que te hace humano, estabas negando lo que te hace estar vivo. Y entonces creyendo que negabas lo que te hacía mal, negaste tu propia vida. Y después llegas a terapia y descubres que el camino es enfrentar y aceptar eso que creíste que te hacía mal. Y descubres que cuando te atreves a sentirlo se siente maravilloso y tu vida empieza a llenarse de colores porque estás aceptando lo que no querías aceptar. Porque tú creíste que la vida era solo la alegría, pero rechazaste la tristeza. Y entonces cuando aceptas la tristeza, tu vida se llena de alegría porque vives una vida con periodos de avance y de retroceso. Y vives una vida colorida, con todos los matices que experimenta la vida. Y entonces puedes mirar hacia el cielo y contemplar lo hermoso de la vida porque has aceptado lo hermoso de la vida dentro de ti. Porque la vida no solo ocurre afuera, la vida ocurre adentro. Pero si está ocurriendo adentro y ocurre en forma de tristeza, tú no quieres sentir triste y crees que estás juzgando tu tristeza, tu enojo o lo que sea que estás juzgando. Pero no, estás juzgando a la propia vida que ocurre en ti. Y crees que por pensar y crees que solo por querer mutilar lo que sientes te pones arriba de la vida. Pero para cuando te das cuenta lo único que pasa es que la vida se te escapa de las manos porque quisiste no estar vivo, pero como eras inmaduro no te diste cuenta que elegiste no estar vivo y tú lo hiciste por tu bien y tú creíste que dejaste de sentir porque eso era amoroso para ti. Pero la vida en su inmenso amor por ti te muestra que tu elección no te hizo sentirte mejor, te hizo sentirte muerto. Y entonces como estás muerto, pero incluso muerto, estás lleno de vida, empiezas a sentir ansiedad, pero no quieres sentir ansiedad, pero no te das cuenta que esa ansiedad es la vida dentro de ti gritando, te quiero estar vivo. Y entonces sientes depresión. Y entonces ya estás mal porque crees que estás deprimido, pero no estás deprimido. Es tu ser diciéndote, estoy triste porque no me dejas vivir. Estoy triste porque no me dejas sentir. Estoy triste porque no me dejas vivir mi vida porque estoy vivo.
Y tú le dices, no, no debes de estar vivo, que no ves que eres un ser humano y tienes que ser exitoso, que no ves que tienes que ser alguien en la vida, porque yo tengo una idea de éxito para ti y tú tienes que ser la mejor versión de lo que yo creo que es la mejor versión y no puedes sentir y no puedes estar triste y no puedes tener ansiedad. Así que vamos a buscar a un psicólogo que te quite la ansiedad. Y entonces no te das cuenta que lo único que estás haciendo es despedazar tu propia vida. Pero justamente eso hacemos como humanos. La regamos para darnos cuenta que ese no es el camino. Y entonces llega un punto donde te duele tanto que rompes. Y entonces dices, estoy cansado de vivir así, cueste lo que cueste. Y entonces empiezas a voltear tu vida de cabeza y te das cuenta que te generaste a ti mismo tanto rechazo y tanto sufrimiento para descubrir lo hermoso que es aceptar la vida con sus tristezas, con sus alegrías, con todo lo que ocurre. Y entonces empiezas a ver que la tristeza es una bendición, que cada pensamiento es una bendición, que cada sentimiento es una bendición porque es vida. Gracias por el día de hoy. Bonita noche. Termino de contestar comentarios y me voy a bañar y a disfrutar la vida que ocurre mientras yo pienso que quiero ir a bañarme. Alguna vez leí en un libro de Osho que cuando tienes dolor de cabeza debes vivir el dolor de cabeza, observarlos o imaginarlos. Sí, Lau. Cuando estamos sintiendo dolor, si queremos amarnos a nosotros mismos, amarnos maduramente, es vivir lo que estamos viviendo. Y si vivo dolor, vivo mi dolor. No genero un pensamiento para negar mi dolor. Es como los climas. Si hubiese todo el tiempo un día soleado, no conoceríamos el frío. Pero al no sentir la experiencia del frío, no valoramos lo cálido del sol. ¡Qué hermoso, Diana! ¡Qué hermoso! Absolutamente sí, Diana. Porque la vida incluye frío e incluye calor. La vida incluye despertar e incluye dormir. La vida incluye comer e incluye cagar. Exacto, Lau. Es vivir con cada miligramo, con todo lo que es. Mafer, amor. Alma, qué bello. Mil gracias. Todo un gusto, Alma. Todo un gusto. Bonita noche. Muchas gracias a todos por estar siendo, por estar experimentando esta vida. Porque al fin de cuentas, ¿cómo sabemos qué es pensar si no experimentamos nuestros pensamientos? ¿Cómo aprendemos a caminar sin caernos? Imagínense una herramienta tan poderosa como es el pensamiento, ¿cómo aprendemos a usarla? Lastimándonos. Y no es por malos, es por inmaduros. Somos una especie muy nueva. Por eso tenemos una sociedad tan inmadura. Pero no nos hace malos, nos hace inmaduros. Solo hay que madurar. Gracias a todos, los amo. Bonita noche.